continuación, entonces, vamos a tener la intervención de parte de Uniminuto Virtual y a Distancia. Voy a compartir pantalla. Muy bien. ¿Se alcanza a ver la pantalla en este momentico? Sí, profe, se está viendo perfecto. Perfecto, muchísimas gracias. Mi intervención está enfocada a una experiencia derivada de un proyecto de investigación que estoy realizando en este momentico junto con un coinvestigador del programa, el profesor Edwin Puerto, y la doctora Isabel Rubio de la Universidad de Deusto. Pero pues atendiendo a la contingencia, a esta pandemia que estamos viviendo, pues se nos ha ocurrido como plantear algunas reflexiones al respecto, ¿sí? Por eso el trabajo gira en torno a esa relación que hay entre ocio, trabajo y virtualidad, pues atendiendo principalmente a la modalidad en que funciona nuestra licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte, dadas las particularidades de la población con la que trabajamos, pues nuestro programa se oferta en modalidad a distancia tradicional con apoyo de aulas virtuales. Por ende, la virtualidad juega un papel importante en este aspecto, ¿sí? En esa medida, el punto de partida para estas reflexiones giran en torno a esa relación que hay entre la virtualidad, el trabajo y el ocio, partiendo de una inquietud de cuáles son esos tiempos y espacios de ocio que tienen nuestros estudiantes que trabajan y estudian simultáneamente, ¿sí? La particularidad de nuestros estudiantes es que precisamente escogen este programa, una de las principales razones para escoger este programa, funcionalmente deben trabajar para poder estudiar, ¿sí? Desafortunadamente, acá en Colombia, esa es una particularidad, sobre todo para personas que somos de estratos 1, 2 y 3, para poder estudiar y en la medida de lo posible una buena carrera, pues es importante poder estar trabajando para poder pagar su universidad, independientemente de que sea una universidad pública o una universidad privada, ¿sí? Y ese es el punto de partida que tenemos nosotros en este momento para poder decir, bueno, ¿qué está pasando con esta relación entre ocio, trabajo y virtualidad en esta situación de pandemia que estamos viviendo hasta el momento, ¿sí? En este sentido, para poder, estábamos avanzando, estábamos inclusive hasta haciendo unas validaciones de instrumentos del propio proyecto como tal, pero se nos frenó el caminado, como se dice popularmente, ¿sí? Debido a que obviamente no podíamos seguir haciendo nuestras intervenciones, no podíamos hacer nuestro trabajo de campo, no podíamos hacer inclusive hasta los viajes a las diferentes sedes de la universidad para poder no solamente darle esa validez de constructo y esa validez estadística a esta investigación, a estos instrumentos de recolección de datos de la información, sino que también nos puso a pensar qué es lo que está pasando, ¿sí? Y qué es lo que está pasando en esta situación de encierro, en esta situación de aislamiento, en esta situación de confinamiento, que nos obliga a repensarnos y nos obliga a mirar qué es lo que podemos hacer, no solamente con nuestras situaciones laborales, sino también con nuestros tiempos y espacios de ocio. Espacios y tiempos que en su momento ya empiezan a ser más que compartidos, más que vividos, ¿sí? Y una de esas cosas que en cierto sentido nos ha puesto a pensar es cómo traer a colación lo que menciona Byung-Chul Han, este filósofo surcoreano, y es que cuando estábamos trabajando, cuando estábamos yendo a la presencialidad, prácticamente estábamos en una sociedad disciplinaria que estaba haciendo una transición a una sociedad del rendimiento, ¿sí? Una sociedad
una sociedad que nos permite vivir básicamente del trabajo por el trabajo, ¿sí? Casi que en palabras del autor, casi que aterrizamos a una nueva esclavización porque estamos obligados a rendir para poder producir, ¿sí? Y ahorita en esta situación de aislamiento en la que estamos, en esta situación de confinamiento que estamos viviendo, pues no es un secreto y yo creo que muchos lo estamos viviendo, sea desde el orden académico o sea desde el orden laboral. Los compromisos y las responsabilidades prácticamente se han aumentado exponencialmente, ¿sí? Esos compromisos académicos y laborales hemos vivenciado y tanto en diálogos con estudiantes, en diálogos con colegas, hemos sentido que esos compromisos y esas obligaciones han crecido fuertemente, ¿sí? Muchos nos levantamos a las 7 de la mañana y encendemos nuestro computador y prácticamente se llegan las 10, 11 de la noche y seguimos ahí conectados al computador y seguimos trabajando y seguimos produciendo y seguimos rindiendo cuentas, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa con esos tiempos y espacios de ocio? ¿Sí? Y es pensarse en una mirada, es pensar en esas situaciones que si bien se dan, se supone que ahorita tenemos un poco más de tiempo, tenemos un poco más de espacio para poder reflexionar, para poder pensar, para poder compartir en familia, los compromisos académicos y laborales se ven aumentados e interfiere con esos tiempos y espacios de ocio que se supone deberíamos estar viviendo con nuestras familias o inclusive hasta con nosotros mismos, ¿sí? Y es ese sentimiento que lleva a decir inclusive, venga, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? Y es así como lo mencionaba ahorita el profe Gustavo, ¿dónde está mi derecho a la pereza? ¿Dónde está mi derecho a descansar? Porque me veo abarrotado de trabajo, me veo abarrotado de las responsabilidades que tengo y más aún, si yo estoy trabajando y estudiando al mismo tiempo. ¿Sí? Porque los tiempos se ven saturados y entonces ¿dónde queda ese espacio para mí mismo? ¿Sí? Y es ahí donde, así como lo mencionaba el profe Robinson y el profe Gustavo, nos vemos abarrotados o nos vemos influenciados por una cantidad de herramientas y de estructuras digitales que nos llevan a decir, uy, no, espera un momentico porque acá ya la virtualidad se convierte en un pan nuestro de cada día, ¿sí? Ya hoy en día estamos vivenciando todo a través de la virtualidad, los domicilios, los trabajos que se tienen que hacer, hasta estas mismas situaciones que estamos vivenciando de orden académico, las estamos vivenciando solamente desde lo digital, desde esa virtualidad, ¿sí? Y es acá donde lo digital transversaliza lo académico, transversaliza lo digital y transversaliza lo laboral, perdón, y transversaliza la cotidianidad. Ya hoy en día no nos podemos despegar de nuestros celulares o de nuestros computadores porque hay cualquier cantidad de actividades, sea de orden laboral o sea de orden del aprovechamiento del tiempo libre, que necesariamente tenemos que estar, como dicen popularmente, pegados a un computador, ¿sí? Y entonces es acá donde viene, entonces, ¿qué pasa con los tiempos de ocio y espacios cuando lo digital está transversalizando lo académico, lo laboral y la cotidianidad? Y es acá donde viene una situación se ha estado viendo desde hace un buen tiempo y tiene que ver con el ocio digital. ¿Sí? Esas actividades, esas espacios que estamos destinando en palabras de Dumas Sedier, al descanso, a la diversión, al desarrollo puntualmente desde una actividad de ocio, eso ya se está viendo digitalizado, ¿sí? Y aquí es donde empezamos a ver como la migración de esas actividades, pueden decirse que tradicionales, que me estaban proporcionando diversión, ese descanso, ya están haciendo o ya hicieron esa migración a lo digital.
el disfrutar una lectura, el disfrutar un juego de parques, como lo mencionaba el profe Norman Jairo esta mañana, el disfrutar inclusive hasta un juego de azar, eso ya se ve digitalizado y eso ya está migrando a lo digital, ¿sí? Eso ya migró hace mucho rato a lo digital, ¿sí? Y es ahí donde la virtualidad ya permea todas nuestras cotidianidades. Esa virtualidad ya permea todo nuestro quehacer, ¿sí? Y ahí es donde, en reflexiones de muchos estudiantes inclusive, ya casi que está invadiendo, o sea, esa palabra de invadir, pues en cierto sentido está como jugando ciertas pasadas, pero ahorita en esta época de pandemia, en esta situación de aislamiento, necesariamente nos vemos forzados a recurrir a esas actividades de descanso, diversión y desarrollo desde lo digital, ¿sí? Es así que esa situación, esa relación de ocio, trabajo y virtualidad ya se ve o se está viendo transversalizada, por esa pandemia, por esta pandemia en la que estamos nosotros inmersos, ¿sí? Y es cuando estamos en este aislamiento que, si bien podemos llegar a un punto de la resignificación de los tiempos y espacios de ocio, yo me atrevería a decir que estamos también presenciando una cosificación de los tiempos y espacios de ocio, en el sentido de que mucha gente nos está diciendo, aprovechemos el tiempo, que por supuesto estamos en la casa y ustedes tienen más tiempo para poder rendir en el trabajo, pero muchas veces no se dan cuenta de que ese rendimiento en el trabajo abarca más de las 8, 9 o inclusive hasta 10 horas de trabajo diarios que están permitidos normativamente, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando con nuestros tiempos extras, entre comillas, para poder cultivar mi propio ser, para poder cultivarme a mí mismo, para poder tener ese espacio de diálogo con mi familia, para poder inclusive hasta autoalimentar el espíritu, ¿sí? Y es ahí donde yo planteo trayendo a colación las palabras de unos compañeros de trabajo que estimo y admiro mucho, nos están cosificando, porque están pensando que los tiempos, pues, por el hecho de estar en la casa, tengo todo el tiempo del mundo para poder trabajar. Pero entonces, ¿qué pasa con mis tiempos de ocio? ¿Qué pasa con esas actividades que yo puedo hacer para poder disfrutar, para poder tener ese espacio de desarrollo humano puntualmente? ¿Sí? En este sentido pienso que a veces se sale de ese equilibrio que uno puede tener entre esa resignificación de los tiempos de ocio, pero también de esa cosificación a la que estamos llegando muchas veces, ¿sí? Y es entonces a partir de esta pequeña reflexión, de esta pequeña como situación que viene principalmente desde esa reflexión de qué es lo que estaba pasando y por qué frenamos nuestro proyecto de investigación en relación a buscar y reflexionar en esa relación ocio, trabajo y virtualidad, estudio, trabajo y virtualidad, perdón. Sí es necesario como plantearse unas preguntas que yo creo que podrían servir para muchos debates a futuro, ¿sí? La primera, pues, vivir en permanente cansancio. Yo pensaría que sí es muy cierto a partir de esa cosificación que estamos viviendo de los tiempos y espacios de ocio. Yo pienso que nos debemos dar nosotros el espacio para buscar esa justa medida entre lo que es el trabajo, lo que es el estudio mismo cuando estamos trabajando y estudiando al mismo tiempo, pero también esa justa medida en el aprovechamiento de los tiempos y espacios de ocio, sea de orden virtual o sea de orden desde lo presencial, desde lo físico, desde ese contacto con el otro cuando se es permitido, ¿sí?
Lo otro tiene que ver con vivir para disfrutar o vivir para sobrevivir, ¿sí? Aunque no lo pareciera, sí hay tiempos y espacios de ocio, ¿sí? Pero atendiendo a esas reflexiones de Byul-Chul Han de que estamos atendiendo a una sociedad del rendimiento que está haciendo un paso a esa sociedad del cansancio, debemos buscar y resignificar esos tiempos de ocio, así sean mínimos para poder dignificar todo nuestro quehacer y poder, entre comillas, producir adecuadamente. La otra pregunta sería, ¿hay una invasión de la virtualización de las cosas? Sí y no. O sea, yo pensaría que hay que saber vivir lo virtual. Hay que saber vivir lo virtual porque si bien es una herramienta de trabajo, también se nos constituye en una herramienta para poder descansar, para poder disfrutar, para poder inclusive tener esas interacciones que no hemos podido tener con nuestros familiares, con nuestros amigos y con nuestros compañeros de trabajo. Y una última como pregunta, pero es más que reflexión. ¿Y qué tal si descansamos y nos divertimos para poder producir y rendir bien? O sea, hacer ver que entre más descansemos, entre más nos divirtamos, pues yo pienso que serían unos productos muy interesantes que podemos dar desde el punto de vista académico y laboral, ¿sí? Eh, Pienso que esta situación de pandemia nos debe llevar a eso. Esta situación de pandemia nos debe llevar a que podamos dignificar ese descanso, podamos dignificar la diversión que podemos tener, pero también que seamos conscientes de que podemos también rendir, pero buscando una justa medida, ¿sí? Quería terminar con esta pequeña pregunta, con esta pequeña reflexión, no sin antes pues darles las gracias. Estos son mis datos de contacto por si alguien los requiere, por si alguien lo necesita, con mucho gusto estaremos dispuestos a colaborar y a solucionar cualquier inquietud. Muchísimas gracias.